Bueno, pues para presentarte de una manera muy breve, Georgina estudió su doctorado en la Universidad de Texas en Austin, ¿sí? Y también es socióloga de formación y tiene una maestría en demografía del Colegio de México. Entonces, pues estamos muy contentos de tenerte aquí. Gracias por la presentación. Yo me he desempeñado como investigadora del CIESAS en la Ciudad de México desde 2003. Yo preferí titular esta presentación como Vida familiar en ciudades industriales, y en donde yo me he desempeñado es justamente en esto que le puse acá como subtítulo: vínculos entre las esferas de la producción y la reproducción social. Yo he desarrollado investigaciones diferentes, más o menos desde el 2000, que fue cuando estaba yo trabajando en mi doctorado. Empecé a hacer este acercamiento y yo fui primero a hacer un contraste en dos ciudades que en ese tiempo tenían contextos socioeconómicos muy diferentes, y uno era Monclova, Coahuila, con el sector de siderurgia principalmente, y en ese momento yo hice el contraste con la ciudad de Aguascalientes. He estado en otros contextos también, digamos, Aguascalientes tenía en ese momento la distinción de ser una ciudad que estaba creciendo. Entonces, las dos representaban un contraste interesante. Eran ciudades de tamaño medio. De hecho, ninguno de esos trabajos los he hecho yo, por ejemplo, en la Ciudad de México, en otra metrópoli. Más bien han sido ciudades de tamaño intermedio. Entonces, fueron inicialmente Monclova y la ciudad de Aguascalientes. Más adelante me involucré en un proyecto que tenía a Ciudad Acuña como una de las ciudades, y me invitaron por el antecedente que tenía yo en esas otras dos, y resultó súper interesante, aunque en Ciudad Acuña el peso fuertísimo, además, en la ciudad es la maquiladora, de diferentes áreas, pero era toda industria maquiladora y súper importante, y estaba en ese momento además ejerciendo una presión muy fuerte sobre la estructura socioeconómica, y estaba atrayendo mucha población de todos los estados, o sea, todas las partes del país que uno pueda pensar, llegaban a Ciudad Acuña en ese momento. Y estoy hablando todavía de principios de esa década, de los 2000. Luego, y eso ya fue más adelante, y ahí fue donde nos conocimos justamente Dora, Daniela y yo, que fue en este proyecto en el que nosotros, digamos, otros dos colegas y yo, trabajamos en un proyecto en el que quisimos conocer qué es lo que estaba pasando en ciudades que tenían como base justamente los sectores energéticos, y comparamos petróleo y electricidad. Yo me involucré más en Necaxa, en Puebla, y por eso es que puedo hablar más, digamos, del sector de la electricidad que del petrolero, pero en ese proyecto sí se incluía el petróleo. Ahora, digamos que en todas esas investigaciones en que yo me he movido, si bien he estado en ocasiones, en pocas, pero sí he estado adentro de las fábricas, lo que a mí más me ha interesado es entender cómo se dan las relaciones sociales fuera de los lugares de trabajo, es decir, fuera de las fábricas. O por ejemplo, la presa en Necaxa, hicimos alguna visita, pero más bien mi trabajo ha sido regularmente afuera. Es decir, yo me he involucrado mucho con las familias de los trabajadores, y pueden ser también personas que han trabajado de manera directa en esos sectores que yo he estudiado, o personas que trabajan en actividades que indirectamente están relacionadas con las centrales, con los que son el motor principal en esas ciudades donde yo me he movido. Pero sabemos, digamos, si se considera enclave o no, la importancia del contexto, ¿no? Y a eso voy ahorita. ¿Por qué decía, puedo yo haber estudiado con familias que no necesariamente estaban directamente involucradas? Porque
en lugares donde yo he estado, no en todos, pero sobre todo me he involucrado con lugares donde hemos estudiado la industria como enclave. De modo tal que tiene un peso muy, muy importante en la economía local, la industria con la que yo he estado, digamos, a la que he estado observando. Y sabemos, seguramente ustedes lo han visto también, que se establece un vínculo entre las diferentes industrias y hay empresas, por ejemplo, fue súper claro para mí en Monclova, que es, digamos, estaba la siderúrgica, la principal, digamos, AMSA, pero había toda una red de proveedores y de compradores y de personas que tomaban el acero en sus diferentes presentaciones como insumo para producir otras cosas. Y eso hizo que inclusive se atrajeran otras empresas, por ejemplo, de autopartes y demás, que se establecían ahí para favorecer la cadena productiva. No tenía que trasladarse el acero a ningún lado porque se producía ahí mismo. Es decir, que se establecen cadenas económicas o productivas, pues como se han llamado, pero que dependen de esa industria central. Entonces, seguramente también en las ciudades con hidrocarburos se establece esa relación. Y no solamente quienes sí trabajan directamente con el sector, sino en la empresa, pero sí con el sector, pero también los señores de la tienda de la esquina dependen de esos ingresos porque al final les derraman de esa producción, digamos, de esa economía en los mismos lugares, ¿no? Bueno, entonces, bueno, acá es muy, muy importante, digamos, el contexto, porque al final eso hace que se configure la economía local, pero justamente cuando hay vaivenes, y a veces son muy fuertes, tienen repercusiones muy importantes sobre todo este entramado del que yo estoy hablando, sobre las industrias que dependen de la empresa central, del corazón, digamos, de la economía, y eso hace que se trastoque toda la organización que puede tener. Yo estoy pensando en Monclova, pero también puedo ya pensar en cuando se dio el cierre de Luz y Fuerza del Centro y las repercusiones que tuvo y que a la fecha sigue teniendo en Necaxa, ¿no? Y si pienso yo a la fecha, hace algunos años publicamos estos otros dos colegas que son Leocadio Martínez y Edgar Belmont, otro libro que también derivó de ese proyecto. Y yo hice una recopilación de lo que había estudiado inicialmente en Monclova y desarrollé un capítulo de un libro que yo titulé algo así como a 25 años del reajuste o del cierre de lo que era la empresa. Y fue un cierre parcial, pero fue un cierre muy importante. Y a 25 años fue que ya se pudo ver cierta recuperación económica, pero el efecto fue tal que deprimió la economía local y regional del centro del estado por un periodo muy prolongado. Y eso obviamente tiene repercusiones sobre las familias, ¿no? Yo todo el tiempo voy a la familia o al grupo doméstico, y ahorita voy un poquito más para adentrarme más ahí. Y entonces también quisiera yo llamar la atención sobre la importancia que pueden tener los diferentes sujetos que intervienen en esas acciones. Por ejemplo, yo a veces he dicho, Monclova al final resultó ser como un laboratorio social, si lo queremos llamar así, de lo que eran los experimentos del Estado. Primero fue con la industrialización por sustitución de importaciones, porque fue en ese periodo que se fundó AMSA, que, digamos, transformó a la ciudad, no solamente la convirtió en ciudad industrial, porque no era antes de eso, era un pueblo, ¿no? de pastoreo, digamos así, y se transformó completamente, atrajo a población de todas partes, se estableció una estratificación social diferente a lo que se conocía, etcétera, etcétera, pero después de décadas, digamos que la vocación en el lugar es una vocación industrial. Y también eso hace que el imaginario, después de algunas décadas, obviamente se ha transformado el imaginario de los habitantes, ¿no?
Entonces, ahí es que importa mucho lo que es el papel del Estado, porque todas las acciones u omisiones tienen repercusiones que pueden ser importantes. Ahora, ¿por qué decía yo Monclova pensaba es como un laboratorio? Porque cuando se dio el reajuste en AMSA y de un día para otro se anunció y se despidió a la mitad de los trabajadores, que estamos hablando de varios miles, 15, 16 mil, en una población que tendría, cuando yo conocí Monclova tenía 200,000, digamos que hubiera tenido 190,000 habitantes. De todas maneras, la proporción de la fuerza de trabajo involucrada en la siderurgia era altísima. Y entonces, digamos, fue al revés, fue trastocar el orden que conocían los habitantes, pero al revés. Por eso también es que tuvo ese efecto de la depresión económica que duró muchísimo tiempo. Ahora, ahí sí ya me meto, voy al ámbito doméstico. El ámbito doméstico se ha pensado como un nivel intermedio entre la estructura macro y lo que son los individuos, que podríamos decir es el micro. Entonces, tiene una categoría meso, regularmente así es como se le considera. Y algo que es muy importante considerar es que este grupo doméstico no se mueve al mismo tiempo. No es un solo ser, sino es un conjunto, un colectivo que tiene una naturaleza diferente y es un lugar donde se establecen ciertas relaciones específicas. Ahora sí ya me voy a adentrar. Decía, aquí en lo que yo me he movido es en el vínculo entre la producción y la reproducción social. Ahora, ahí voy ya con la reproducción social. Se considera, pues, que para lograr la reproducción social se tienen que realizar diferentes trabajos, y hablo en plural porque es la aclaración que quiero hacer. No, cuando hable yo del proceso de producción, y por lo tanto pensemos que ese es el trabajo, no quiero yo decir con eso que ese es el ámbito del trabajo y la casa no es trabajo, al contrario. También es trabajo y por eso hablo yo en plural aquí. Digamos, son diferentes actividades que se requieren para producir y procurar, como puse aquí, el sostenimiento de la vida. Es decir, la reproducción social es así como un concepto grande general, y si lo queremos pensar de manera muy simple es el sostenimiento de la vida. Pero ¿qué quiere decir ya con más detalle? Bueno, para que pensemos en este vínculo entre la producción y la reproducción, retomo yo de esta autora, Kerouac, que no sé cómo se pronuncia en francés, que ella escribió en el 97 y dice, bueno, no nos compliquemos. La producción y la reproducción van juntas, van de la mano. Las separamos para efectos analíticos, como siempre, pero son dos momentos de una misma relación social que se intervienen, se influyen. Y justamente por eso hice yo la introducción hablando tan ampliamente del contexto, porque dependiendo de dónde esté la familia, dónde se involucre para generar recursos para llevar al hogar, obviamente va a tener una influencia directa. Ahora, ¿qué sucede también cuando hay algunas crisis en el ámbito doméstico, pero me refiero tal vez ahorita a la fuerza de trabajo? Si pensamos como oferta y demanda, si lo vemos del lado de la oferta. Bueno, pues que depende, y ahorita voy a ir un poco con las dimensiones de la familia y el grupo doméstico, voy a adentrarme un poco más, pero digamos que no es una relación en una sola dirección, se influyen mutuamente. Ahora, ¿por qué los dos? Justamente porque de la producción o del ámbito productivo, con la aclaración que ya hice con esa salvedad, es donde se obtienen los recursos que al final van a ayudar para que se logre ese sostenimiento de la vida. ¿Cómo hacemos? Y nos aclara Narotsky, ¿no? En un texto del 2014, ella dice, bueno, vamos a verlo por separado. La reproducción la vamos a pensar como todos los mecanismos, todas las actividades que se realizan para que los individuos que están, digamos, se organizan en grupos domésticos, en hogares, para que se ganen la vida cotidianamente. De esa manera logramos el sostenimiento de la vida. Ahora,
¿Y qué se hace para ello? Bueno, regularmente se participa en el ámbito productivo y de ahí es que trabajamos haciendo que el capital se incremente, que se valorice el capital, pero ese es el que nos va a ayudar para que logremos que en el ámbito doméstico se siga manteniendo, se siga reproduciendo. Bueno, ahora, aquí quisiera yo detenerme un momento para pensar justamente en que se da este vínculo entre el contexto y los grupos domésticos, ¿no? Y acá es muy importante pensar que todos estos cambios, estoy pensando tal vez en Monclova, tal vez en Necaxa, cómo se procesan y dónde se procesan los cambios que el individuo vive en el ámbito macro. Bueno, pues el trabajador llega a su casa y de alguna manera es ahí donde se van procesando. No es el único lugar, porque como sabemos, obviamente, la organización sindical es central para poder entender, ¿no?, cómo se da este procesamiento, pero no es en ese colectivo en el que yo estoy haciendo énfasis, sino en el colectivo doméstico. Bueno, entonces va a depender del contexto, otra vez, porque si es un enclave y es un lugar casi encerrado, pues va a variar. Hay trabajos que se han hecho en localidades mineras, por ejemplo, también pensando en este vínculo, y obviamente el contexto que hay alrededor, pues va a permitirnos o no tener alternativas, ¿no? Pero bueno, menciono yo aquí las trayectorias individuales pensando, eso lo retomo del enfoque del curso de vida. Cada individuo es una trayectoria y esas trayectorias coinciden en el hogar, en la familia, el grupo doméstico. Ahorita voy a hacer la diferenciación, pero es en el ámbito doméstico, vamos a decir. A pesar de que coincidimos en un mismo ámbito doméstico, voy a hablar como de una familia típica, clásica. Y vamos a pensar en el papá, la mamá y los hijitos. Y sucede que el trabajador, por ejemplo, pienso, fue despedido de AMSA, se enteró hace unos días y se quedó sin saber qué iba a hacer después. ¿Qué es lo que sucede? Llega a la casa y lo socializa, lo transmite. Pero la trayectoria de esta persona no es la misma que la de su hijo. Podríamos pensar en una familia donde el trabajador tiene 40 años y sus hijos son tal vez jóvenes que pueden o no ya involucrarse en la fuerza de trabajo. Puede ser otro hogar donde el trabajador tiene 30 años y tiene hijos pequeños que no pueden involucrarse todavía en la fuerza de trabajo. Y la esposa puede tener 30 años, puede tener 50 años, etcétera. Todas esas son trayectorias diferentes que confluyen, como digo, dependiendo de los antecedentes y del momento vital en que se encuentre el hogar del ciclo vital, es donde se van a empezar a ver las repercusiones y cada grupo doméstico es diferente, ¿no? Ahora, ¿qué sucede al interior de los hogares? Se dispone de ciertos recursos que pueden ser variables, pero en un hogar en el que yo estoy pensando, los recursos más importantes son, por ejemplo, la vivienda, que pueden ser propietarios o no. Un recurso que es central es la fuerza de trabajo, como podemos deducir de lo que estoy diciendo. El otro recurso puede ser la formación de capital humano, que se le llama así, es decir, la escolaridad. Por ejemplo, si tomamos el caso de esta familia que decía yo, el trabajador puede tener entre 40 y 50 años y a lo mejor tiene hijos adultos jóvenes que ya se pueden involucrar a la fuerza de trabajo. A lo mejor logró darles educación universitaria, se van a involucrar tal vez en un trabajo que puede ser mejor que si se lo encontró a él el momento del ajuste, le cayó cuando tenía sus hijos en secundaria y a lo mejor sus hijos no van a poder estudiar ni la prepa ni la educación técnica. Eso nos va dando configuraciones muy diferentes, ¿no?, al interior del hogar. Por eso es que para mí, digamos, metodológicamente ha sido en mis trabajos muy importante entender eso de las trayectorias individuales y la movilización de los diferentes recursos que se pueden tener. Ahora, voy a hablar solo brevemente de la internalización posible que se da de los cambios macro.
Cuando yo estuve en Monclova en la primera visita, a mí algo que me impactó mucho no era solo que sin mucha dificultad yo podía encontrar lo que llamaban en ese momento en la localidad reajustados, familias de reajustados. Cuando yo escuché las primeras ocasiones, ya poniendo toda la información junta me hizo sentido. Había algunos trabajadores que habían sido despedidos, es decir, ya eran ex obreros, y ellos se referían al momento en que les anunciaron el ajuste y les decían, cuando yo me reajusté, cuando yo me reajusté, es exactamente internalizar el cambio, y ya lo habían procesado para ese momento, porque ya tenía algunos años cuando yo llegué, pero hacían referencia, obviamente fue un parteaguas, fue súper importante esa ruptura, esa transición, ¿no? En el ciclo vital. Y ahí ellos, justamente el punto es cómo se internaliza. Y, por ejemplo, ha habido estudios varios en que se dice, bueno, a veces el individuo considera que es su culpa, su propia culpa, lo que observa, lo que le sucede. Bueno, no es que yo no estudié, no fui a la escuela, debí haberlo hecho, etcétera. Todo lo que hemos escuchado nosotros. Como diciendo, bueno, pues no me apliqué. Bueno, ahí voy. Y algo que no empecé con eso porque al final quisiera yo decir, bueno, hay diferencias que son importantes entre la familia y el grupo doméstico. El grupo doméstico aquí tampoco voy a entrar tanto en detalle, pero en este momento lo estoy pensando como sinónimo de hogar, que puede ser ligeramente diferente dependiendo dónde se estudia, si en ámbitos rurales, en ámbitos urbanos, etcétera. La familia se considera, sobre todo, que se funda con base en vínculos filiales, y que puede haber o no contrato, es decir, contrato matrimonial, pero se establece de esa manera la familia. Y se establecen básicamente relaciones de parentesco. La familia puede rebasar el ámbito del hogar. Es decir, que un hogar y otro se relacionan porque están emparentados, pero no viven bajo el mismo techo. El grupo doméstico sí se considera voy a buscar aquí una definición que encontré, es un grupo social que asegura el mantenimiento y la reproducción biológica y o social al crear y disponer de un fondo de ingresos común. ¿Qué quiere decir? Que el grupo doméstico u hogar, como había dicho, sí se establece en un mismo ámbito, digamos, está cerrado, es el hogar, es el ámbito de la vivienda. Y ahí se establecen relaciones, sabemos que hay hogares de personas que no están emparentadas, pero la gran mayoría en México, podemos estar pensando en el 90%, y se ha modificado recientemente, en años recientes quiero decir, pero de todas maneras lo que prevalece son hogares familiares, es decir, que bajo el mismo techo hay un grupo que está relacionado por vínculos filiales. Bueno, ahora, ¿ahí qué sucede? ¿Ahí cómo se reproduce la vida? Bueno, pues como decía, la familia genera, busca diferentes recursos. Cuando digo yo que tiene un fondo común, que son los ingresos, las fuentes de estos ingresos pueden ser diversas y podemos pensar actividades productivas, pueden ser salarios, pueden ser ganancias dependiendo de la actividad, pueden ser rentas y puede haber transferencias. Todas esas son fuentes varias que permiten ver, bueno, cuál es el cúmulo de recursos con que cuenta una familia. Bueno, una familia, o decía yo aquí al interior del hogar, ¿no? Se comparten esos ingresos. Entonces, por eso también en algún texto alguna vez leí, dependiendo de la suerte de los padres, será la suerte de los hijos. Y sabemos que de manera inmediata lo es, porque ahí es donde nace, digamos, la reproducción biológica y se da, ahí nacen los hijos y se van incorporando a estas dinámicas que tiene la familia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son algunas de las funciones muy importantes que se le han asignado, que se han encontrado, pues, que tiene la familia? Uno es la socialización primaria, y por lo tanto es ahí donde los individuos hemos aprendido nuestra conducta,
inicial en la vida, lo que son las normas sociales, qué es lo que está bien que hagamos, lo que no, como yo individuo voy socializando, y se establece mediante lazos primarios que son muy intensos, todos los días, ¿no? Hay una convivencia íntima, y eso establece vínculos afectivos, que como sabemos el afecto puede ser positivo o negativo, pero hay vínculos afectivos ahí. Bueno, y luego también quisiera yo hablar de lo que sigue en mi diapositiva, que son las dimensiones que se han encontrado también para poder explicar, o sea, las que tienen, aquí voy a hablar indistintamente del grupo doméstico o la familia, que tal vez podemos pensar más como en la familia igual, pero pensemos que están en el mismo local, ¿no? En la misma vivienda. Bueno, las tres dimensiones son la sociodemográfica, la socioeconómica y la sociocultural, las tres igualmente importantes. En la sociodemográfica, ¿a qué me estoy refiriendo? En la sociodemográfica importa saber cuántos hogares existen en el país, cuáles son sus características, cómo están organizados internamente, si son hogares unifamiliares, si son extendidos, si son de una sola persona, si es una sola pareja los que viven ahí, o son personas que no están relacionadas filialmente. Bueno, esas son las características. Ahora, también, ¿por qué es importante? Porque con el número de hogares y sus características, cuál es la edad, cuál es la composición por sexo, etcétera, etcétera, también nos indica cuál es la posición que el individuo ocupa al interior del hogar. Un hogar es un hogar que tiene, que se basa en vínculos familiares, va a tener por naturaleza, tiene una constitución jerárquica. Por lo tanto, no es el mismo lugar el que ocupa el papá, la mamá, los hijos, la suegra, el papá, el primo, etcétera. Todos van a tener posiciones diferenciadas, ¿no? Entonces, efectivamente, tiene esa naturaleza jerárquica. Tenemos funciones diferentes también que desarrollar al interior del hogar, o es lo que socialmente se espera, ¿no? Bueno, entonces, esa es, digamos, la sociodemográfica, pero decía yo, en función de las características de la población podemos saber cuál es el volumen de la fuerza de trabajo y cuáles son sus características. Es ahí donde primariamente nosotros vamos a encontrar el dato. Esa es la dimensión sociodemográfica y la importancia. La socioeconómica, tal vez ya casi la podemos incluir porque ya he estado hablando mucho de eso. Es decir, qué integrantes del grupo doméstico participan en la fuerza de trabajo o quién se moviliza para enviar o recibir transferencias. En transferencias pensemos en las remesas son transferencias, y puede ser que el jefe del hogar, ahorita voy a hablar de la jefatura, el jefe, el entrecomillo del hogar, puede ser el proveedor principal, bueno, se fue, migró, y va a estar enviando, porque es el acuerdo que estableció con la esposa, migró, y es el acuerdo para que esté enviando dinero a partir del cual se va a reproducir la vida diaria, ¿no? Bueno, entonces tenemos las remesas, pero es justamente de ahí podemos saber, decía lo de la fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo que se queda en el mismo lugar, que se va a otro lugar, es decir, la que migra o no migra, etcétera. Eso lo da la dimensión sociodemográfica, es como entusiasmo con la demográfica, pero con la económica, decíamos, de esta fuerza de trabajo que ya identificamos, ¿dónde se va a involucrar? ¿En qué sectores económicos? Si la señora a lo mejor no trabaja, pero sí consigue becas para los hijos, que son transferencias, consigue beca para su mamá, es otra transferencia, etcétera. También se mueve para a llegar más ingresos. Todo eso, y luego, ya que tenemos ese conjunto de ingresos, ¿cómo se utiliza? ¿Quién decide cómo se utiliza? ¿Cuánto vamos a gastar en comida? ¿Cuánto vamos a gastar en ropa y calzado? ¿Sí se gasta en educación? Etcétera, etcétera. Esa es la dimensión socioeconómica. Y la sociocultural, que es muy importante, como también podrían ustedes intuir, aquí tiene la función importantísima de producir valores y sentido social para el individuo. Entonces, ¿qué quiere decir?
¿Cuál es el significado que se da a la relación de pareja? Pensemos que sea heteroparental o heterosexual o del mismo sexo, etcétera, pero hay un vínculo matrimonial ahí. ¿Cuál es el significado que se da? ¿Cuál es el significado que se da a la paternidad, a la maternidad? ¿Cómo se construyen ahí las representaciones sociales del género? Pensemos, ¿qué quiere decir la feminidad? ¿Qué quiere decir la masculinidad? Inicialmente lo aprendemos todos y todas en el hogar. Así es como se da. Por eso es que tiene tal importancia para la reproducción, para entender lo que somos, ¿no? Y bueno, si hay jerarquía, pues hay relaciones asimétricas, ¿no? Bueno, ¿cómo se gestan y cómo se internalizan? ¿Cómo doy por buenas esas relaciones asimétricas en las que yo me he estado desarrollando? Pues yo ahí las aprendí. Solamente que yo tenga, digamos, relaciones posteriormente que me obliguen o que me hagan ver que lo que yo aprendí no es necesariamente la verdad absoluta, tal vez ahí es donde yo los voy a cambiar. Pero inicialmente yo los aprendí en el lugar. Ahí fue, ¿no? Y voy a retomar algo que ya dije mucho en la introducción, es cómo se dan, cómo las repercusiones pues, de esas modificaciones en la estructura doméstica llegan al individuo. Y yo decía, bueno, ¿cómo se da este vínculo? Llega el trabajador a su casa y le dice a la señora, fíjate que a partir de la siguiente semana yo ya no voy a estar en la fábrica. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ya verán si cuentan con ahorros, si no, si tienen algunas cosas que van a tener que vender, si van a tener que sacar a los hijos de la escuela, etcétera. Ahí es cuando se da un ajuste, se trata de adaptar. ¿Y por qué se da? Y aquí, primero hay dependencia de los hogares, y estoy hablando de la gran mayoría de los hogares, a las actividades productivas para que nos podamos desarrollar. Y también del Estado, porque del Estado dependen en buena medida, y yo, o sea, lo pienso tal vez otra vez en Monclova, en mi casa, que se continúe con esto que era el proyecto de vida, los trabajadores que se sabían con empleo estable, etcétera, y cómo de repente se cambia, ¿no? La visión a futuro, el horizonte que se tenía desaparece, ¿no? Y por eso también es que es muy importante, como decía, la acción o la omisión de parte del Estado. Pero los individuos no son pasivos. Que se dependa no quiere decir que son entes pasivos. Pues hay respuestas que se generan al interior de los grupos domésticos. A veces mediante consensos, pero no siempre. Porque ahí se dan, como decía, o sea, al final es un locus de conflicto, ¿no? Decía alguna vez un autor. Y efectivamente, estas diferencias, estas jerarquías, hacen que no todo vaya como miel sobre hojuelas, ¿no? Pero estos grupos domésticos responden, ¿no? Y se van adaptando. Ahora, ya con esto cierro. Al final se ha probado históricamente que el grupo doméstico tiene una flexibilidad muy grande. Claro que a veces hay un desgaste, se estira mucho la liga, pero al final ha dado muestras y muestras de que hay flexibilidad y se organiza y responde, tal vez de maneras racionales o no tan racionales, pero se trata pues de pensar qué vamos a hacer. Entonces, tiene una cierta flexibilidad el grupo doméstico. Pero ¿qué pasa? Digamos, cuando hay efectos o repercusiones tan fuertes, si hay un cierre, se cerró la fábrica y a lo mejor no trabajaba yo directamente, pero mi tienda o por ejemplo en mi casa alguna vez yo platicaba con un arquitecto y me dijo, mire, yo tenía proyectos y yo sabía cuando recibían sus utilidades, yo sabía que me iban a llamar para hacerles remodelación de la casa o a lo mejor iban a construir una casa nueva y se detuvo todo. Y justamente, ¿no? O sea, son diversos los grupos afectados. Y yo aquí solamente puse, porque son algunos de los estudios que se han hecho, qué pasa con los jóvenes, ¿no? ¿Cuál es el horizonte que les queda si ellos ya se veían en la fábrica? Porque por generaciones su familia participó ahí y ya no. Las mujeres, y aquí no me detuve mucho, pero sabemos que en México una transformación importante que se dio de la década del 70 en adelante fue la cada vez más fuerte participación económica de las mujeres.
y se cambió el perfil de la fuerza de trabajo, se cambió el volumen, etcétera, etcétera, y obviamente implica cosas diferentes para las mujeres en la organización al interior del hogar. Pero bueno, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con los jubilados? Como que se reactiva el papel de los jubilados cuando hay, y eso se vio claramente en Necaxa, por ejemplo, o los reajustados, que yo retomo acá, porque era un grupo social diferenciado en Monclova, todavía 10, 15 años después de que se había dado el cierre parcial de la empresa, y que no fue total como en otros lugares, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con esos grupos, no? ¿Cómo responden? Y otro asunto que también es muy importante es cómo queda el tejido social después de que se dan estos cambios. No todo es muy armonioso después, y se ha visto también en diferentes lugares. Y también nada más llamo la atención sobre cuál es el posible alcance de la organización colectiva. Y puse yo aquí, ¿no? Como qué tan posible será emerger de los escombros. Es una frase que retomamos Eleuterio y yo en un libro, pero es justamente qué pasa cuando se da el cierre y cómo responden las personas, ¿no? No todos se van, no todos emigran. Pero bueno, entonces yo quisiera nada más cerrar con esto para decir, bueno, por eso es que es muy importante seguir estudiando al grupo doméstico, ¿no? Bueno, muchas gracias, eso es todo.